Gracias por continuar con nosotros en la Puerta Estrecha, Barahona, República Dominicana. Esto está fuerte, Santa María, claro, esto está fuerte. La presencia de Dios se siente poderosamente, sí. Sí, hay gloria. Es que cuando hablamos de la oración, cuando hablamos de los propósitos de Dios, óyeme, es fuerte, así mismo fuerte. Él se manifiesta de una manera poderosa. ¿Y qué es el testimonio? El testimonio es lo que Dios hace en nuestras vidas. Así es. Y para eso tenemos al pastor Kelvin Figuereo, que tuvo una experiencia con nuestro Señor Jesucristo desde su niñez. Wow. Cuando Dios decide que un niño desarrolle su propósito en el Señor Jesucristo, no hay diablo que pueda, eso es la realidad. Cuando usted nace y nace sellado, mira, usted puede hacer lo que le dé la gana en el mundo. Usted al final va a ser un servidor, la luz en la cual Dios quiere que alumbre en la oscuridad. Así mismo es. Presentamos al pastor Kelvin Figuereo en Jesús. Toma en buena. Cansado del camino, sediento de ti, un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Muchas bendiciones, la paz de Dios sobre tu vida, y bendecimos a las personas que nos escuchan a través de estos medios. Mira, mi infancia fue una gran experiencia, una gran bendición, porque te voy a contar desde antes de nacer, según lo que me cuenta mi madre. Cuando mi madre salió embarazada, mi madre obviamente cristiana, mis padres en ese momento también cristianos, iban a la iglesia, pues entonces mi madre tuvo varias revelaciones, donde el Señor le reveló a ella el propósito que Dios tenía con el niño que estaba en su vientre. En este caso era yo. Pero el enemigo no duerme. Siempre el enemigo se va a levantar contra el propósito de Dios. Y en el año 1976, que fue en el año que yo nací, aquí en Barahona había una guagua que se conocía como la guagua del Batey, una guagua gigantesca. A esa guagua se le fueron los frenos y chocó contra la casa donde vivían mis padres. Wow. Yo estaba en el vientre de mi madre, entonces a mi madre con el shock le llegaron los dolores, se la llevaron de emergencia para el hospital y yo nací un mes antes. Wow. O sea, los médicos pensaban que la criatura no se iba a preservar, no se iba a conservar. Cuando nací, me cuenta mi madre que nací con un tic nervioso, como que el mismo impacto. Y nací con un problema en la piel, eso se fue descubriendo con el tiempo. Nací con el cráneo blando. Luego Dios me reveló a través de los profetas, personas que Dios usa profetizando, que el enemigo lo que quería es hacer de mí un niño anormal, un niño con problemas. ¿Por qué? Porque de la edad de un año en adelante, y cuando yo tenía como 4 años de edad, yo veía visiones. Pero las visiones que yo veía eran espantosas. Yo veía demonios, yo veía cosas horribles. Y muchas veces tuve que dormir con mis padres. Porque los demonios me infundían miedo, los demonios me infundían temor. Yo vivía todo el tiempo con un tic nervioso. Y aparte de eso, tenía un problema congénito en la lengua. No podía hablar con determinación, o sea, no podía articular muchas palabras. Porque el plan del enemigo era, como ahorita repito, hacer de mí un niño anormal. Pero Dios tenía un plan conmigo, porque yo recuerdo que yo dormía en una cama cuna que se usaban antes. Eran como una cama grande de madera que tenía puertas. Y yo dormía en esa cuna. Y todas las noches, casi todas las noches, yo veía demonios y veía esas imágenes diabólicas, fantasmagóricas. Y era algo terrible. Pero un día entró a mi habitación
un personaje que yo jamás voy a olvidar. Ese personaje, cuando entró en la habitación, estaba bien resplandeciente. Ya yo estaba acostumbrado a ver todo tipo de imágenes espantosas, pero esa imagen fue diferente. Él entró a la habitación, no recuerdo cómo, porque fue de repente, y con su presencia iluminó toda la habitación donde yo estaba acostado. Yo estaba despierto porque todas las noches yo veía todo tipo de imágenes y hasta me acostumbré a esas imágenes. Y se acerca ese personaje con el rostro resplandeciente, un personaje precioso, y me dice: yo soy Jesús y he venido aquí para sanarte. Y con este dedo tocó mi lengua y me dijo: te desato la lengua para que prediques mi palabra, para que prediques la palabra de Dios. Inmediatamente yo comencé a sentir un deseo natural de buscar a Dios. Comenzó en automático a interesarme las cosas que son de Dios. Ese deseo natural comenzó a nacer en mí. Algo pasó, algo sucedió. Nosotros pertenecíamos a una iglesia que todavía existe, la Iglesia Evangélica Dominicana, y en ese tiempo no había ese movimiento carismático pentecostal, no se creía en el hablar en nuevas lenguas, por lo menos a mí nunca me hablaron sobre eso. Y a la edad de 11 años, el Espíritu Santo me marcó, porque en una escuela bíblica que yo estaba participando, de repente salgo de la escuela bíblica para el baño, y cuando intento hablar con mis compañeros de la clase bíblica, comienzo a hablar en lenguas. Y yo pensaba que me estaba volviendo loco, yo no entendía lo que estaba pasando. ¿Cómo es posible que de repente yo comience a hablar en lenguas? Y duré 24 horas sin poder hablar en español. O sea, después que el Señor a la edad de 9 años me sana, a la edad de 11 años me bautiza con su Espíritu Santo, y yo entonces me intereso para conocer más acerca del Espíritu Santo. Salgo de esa iglesia y me envuelvo en un ambiente pentecostal, carismático, y así comienza nuestro ministerio. A la edad de 12 años ya comienzo yo a buscar a Dios. A la edad de 13 años comienzo a formarme teológicamente, a estudiar. Yo estudiaba en ese tiempo por correspondencia. Había un pastor, apóstol de esa época, que daba teología por correspondencia, y le llegaban a uno los cassettes, los CD no, los cassettes y los folletos que había en ese entonces, y comencé a prepararme. A la edad de 14 años di mi primera campaña evangelística, que fue en un pueblecito llamado Palo Alto. Esa fue mi primera campaña evangelística. Tenía 14 años de edad, de 4 días, y ahí Dios hizo cosas maravillosas, señales, milagros, personas con demonios fueron liberadas. Y así arranca nuestro ministerio evangelístico, no pastoral, sino evangelístico. Y comenzamos entonces a predicar en todos los parajes y municipios el evangelio del reino de Dios. Y así surge nuestro ministerio. Luego Dios me une a otros jóvenes como yo en ese tiempo, y comenzamos a formar un ministerio conocido como Ministerio Poder de lo Alto. Un ministerio que anduvo muchas provincias predicando la palabra de Dios. Luego, ya en mi adolescencia, ya en mi juventud, Dios me une al pastor Fleming. En ese tiempo él dirige un ministerio evangelístico llamado Ministerio Evangelizando el Mundo, que lo dirigía un evangelista griego llamado Nikos Papadelis. Y a través de ese ministerio, entonces, nuestro ministerio particular se expandió mucho más, porque no solo nosotros predicábamos aquí en Barahona, sino que predicábamos en otras provincias la palabra de Dios. Y muchas personas fueron restauradas, fueron salvas. Luego pasa el tiempo, y Dios nos une con un propósito al pastor Francisco Antonio Gutiérrez, Joselo, y Dios me pone al lado de este hombre, un hombre de Dios, y también me envuelvo en el ministerio evangelizando Avivamiento del Fin del Siglo, un ministerio que marcó esa generación en esa época, con señales también, muchos prodigios, muchos milagros. Y Dios nos permitió, junto a ese pastor, mi pastor, que en paz descanse, Dios nos permitió tocar otras provincias con ese gran ministerio de multitudes. Muchas personas
acudían a esas cruzadas de fe y muchas personas fueron salvas y liberadas. Luego él parte con el Señor en el año 2001 y en el 2002 entonces Dios me llama al ministerio pastoral y comenzamos la iglesia en nuestra casa. Nosotros vivíamos los multifamiliares de Villa Estela y ahí comenzamos nosotros nuestra casa de paz, nuestra célula, mi esposa y yo y una hermana llamada Margarita Sánchez, que fue la primera ovejita que el Señor nos entregó ahí en ese sector. Bueno, al mes teníamos yo un grupo como de 20 personas, alquilamos un local ahí. Ese local se llenó a los 6 meses, con más de 50 personas. Y de ahí entonces nos mudamos el mismo año, el año siguiente, el año 2003, nos mudamos a una discoteca que estaba cerrada, quebrada, conocida como el Framboyán. Eso es allá abajo en el malecón. Y ahí duramos 2 años y algo. No, 2 años no, duramos varios años ahí. Y también el lugar se llenó de almas, Entonces de ahí pasamos al Hotel Costa Larimar. De ahí nos mudamos, ya en el 2008, al Hotel Costa Larimar. Y ahí hemos hecho un gran trabajo. Muchas personas han sido formadas, porque nuestro ministerio consiste en eso, en formar, en equipar a la gente, para luego entonces enviarla a cumplir con su propósito, con el llamado. Pero la palabra dice que la gloria postrera siempre es mayor que la primera. Después de eso Dios me permitió viajar a otros países. Hemos viajado a países de Centroamérica, a países, a islas europeas, a Estados Unidos, y Dios se sigue glorificando en cada viaje apostólico y profético. Nosotros vemos la bondad y la misericordia de Dios manifestada en cada viaje. ¿Qué mensaje final usted quiere decir a las personas que están viendo este programa, La Puerta Estrecha? Bueno, la palabra de Dios dice que por gracia somos salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Yo le exhorto a todos que busquen del Señor, que Cristo ya está a la puerta, que hay que arrepentirse con todo el corazón, porque la palabra dice que si nosotros confesamos con nuestros labios que Jesús es el Señor y creemos en nuestro corazón que Dios el Padre lo levantó de entre los muertos, seremos salvos. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Cansado del camino, sediento de ti, un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a